Buenas, mi nombre es Cindy Doria, estudio en la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, modalidad virtual, Contaduría Pública. En esta ocasión voy a estar hablando sobre las estadísticas descriptivas. Introducción. La estadística descriptiva es una rama de la estadística que se centra en la recolección, organización, análisis y presentación de los datos con el fin de obtener una comprensión clara y concisa de los mismos. Esta disciplina es de vital importancia en la investigación científica, en la toma de decisiones empresariales y gubernamentales y en diferentes campos de la vida cotidiana. La estadística descriptiva se enfoca en el estudio de las características de un conjunto de datos, tales como la dispersión, centralización y simetría, por medio de herramientas como tablas de frecuencia, gráficos estadísticos y medidas de tendencia central. La información obtenida mediante las técnicas nos permite inferir conclusiones acerca de la población a la que pertenecen los datos. En resumen, la estadística descriptiva es una herramienta indispensable para cualquier profesional que se dedique a la investigación, análisis de datos y toma de decisiones. Su aplicación puede contribuir a corregir errores, identificar patrones y tendencias y respaldar la toma de decisiones informadas. Objetivos. Aprender a utilizar herramientas estadísticas para resumir y visualizar datos para una mejor comprensión. Comprender los conceptos básicos de estadística descriptiva para formular preguntas y hacer análisis significativos. 3. Desarrollar habilidades para extraer información significativa de los datos utilizando métodos de estadística descriptiva. Presentación del mapa conceptual. Estadística descriptiva. ¿Qué es la estadística descriptiva? Es la recolección, presentación, descripción, análisis e interpretación de una colección de datos. Se emplea simplemente en resumir de forma numérica o gráfica un conjunto de datos, que permite realizar una investigación estadística a través de una tabla de distribución de frecuencia. ¿Mediante qué? Planeación, recolección de información, organización de la información y presentación de la información. ¿Qué utiliza la estadística descriptiva? Utiliza gráficas como pictogramas, gráficas de dispersión, gráficas circulares, gráficas de burbuja, gráficas de columnas, barras horizontales, barras verticales, polígonos de frecuencia y barras lineales. ¿Qué maneja la estadística descriptiva? Tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. ¿Cuáles son las cualitativas? Las discretas y las continuas. Las cuantitativas, las bidimensionales, pluridimensionales, unidimensionales, son los tipos de variables de la estadística descriptiva. Presentación de la infografía. Estadística descriptiva. La estadística descriptiva es la recolección, presentación y descripción, análisis e interpretación de una colección de datos. Utiliza pictogramas, gráficas de dispersión, gráficas circulares, gráficas de burbuja, gráficas de columnas, bidimensionales, barras verticales, polígonos de frecuencia y lineales. La estadística descriptiva se utiliza para resumir los datos financieros y contables de una empresa, lo que ayuda a los contadores a identificar tendencias y patrones en los datos. Por ejemplo, la estadística descriptiva se puede utilizar para calcular el promedio de los ingresos de una empresa, la desviación estándar y los gastos, la frecuencia de ciertos eventos como la cantidad de veces que una empresa ha incurrido en una pérdida en un periodo determinado, entre otros. Además, la estadística descriptiva se utiliza para resumir datos financieros y contables en informes
y presentaciones. Por ejemplo, los contadores pueden utilizar gráficos y tablas para presentar una información financiera de manera clara y concisa a los directivos, inversiones y otros interesados en la empresa. En resumen, esta estadística descriptiva es una herramienta fundamental para los contadores que les permite analizar datos, y resumir datos financieros y contables en una empresa de manera eficaz y eficiente. Ejercicio. Se realizó un estudio sobre el peso en kilogramos de los estudiantes de una clase de 25 personas y se obtuvieron los siguientes resultados. A. Calcular la media, la mediana y la moda de los datos. B. ¿Cuál es la dispersión de los datos? Calcular el rango, la desviación media y la desviación estándar. Solución. Media. Se suman todos los datos y se dividen entre el número de personas para un total de 66.36. La mediana. Se organizan de mayor a menor los datos y el número que está en la mitad es la mediana. En este caso es el número 64. Y moda no hay porque no se repiten los datos. Continuación del ejercicio. B. La dispersión de los datos mide cómo están distribuidos en torno a la media. Una forma de medir la dispersión es el rango, que se obtiene restando el valor más pequeño al valor más grande. El rango es igual a 95, que es el valor más grande, menos 45, que es el valor más pequeño, para un total de 50. Ese es el rango. Desviación de la media. Desviación de la media es igual a la resta de cada uno de los números menos la media entre el total de las personas de los datos, para un total de 15.4. La desviación estándar es raíz cuadrada de cada uno de los datos menos la media elevado a la 2, para un total de 14.86. Conclusión. Las estadísticas descriptivas son aquellas que resumen datos, como encontrar la media y la mediana en un conjunto de números o dibujar un histograma para ilustrar cómo se distribuye una variable en varios grupos. El primer paso de estadística es recopilar datos y encontrar una manera de representar la información. Las estadísticas se utilizan para las áreas de la vida, desde la ciencia hasta los negocios. Hay muchos tipos de diferentes de análisis estadístico, pero las más importantes son las estadísticas descriptivas y la inferencial.